Lucas es un chico de 15 años que viene de Irlanda. Sus padres estaban hartos de sus malas notas, así que lo mandaron con su abuela a Coruña. Además de ser un viaje con la intención de cambiar de aires, también era un buen plan para que Lucas dejara su adicción a los videojuegos, ya que en la casa de su abuela solo había un teléfono fijo y una tele, que utilizaba para sus telenovelas. En su primer día de clase, había llegado un cuarto de hora antes porque su abuela le había obligado a socializar. Sin embargo, resultó ser un completo desastre, puesto que todos los grupos de amigos ya estaban formados y le daba vergüenza acoplarse a ellos. Unas horas después, cuando la profesora de física y química aún no había llegado, una chica morena se le acercó. Después de presentarse, Lucas supo que se llamaba Natalia. Empezaron a hablar un poco y a Lucas le cayó bien. Una vez finalizadas las clases, Natalia y Lucas salieron juntos del instituto hablando y conociéndose mejor. Y, en el momento en el que estuvieron fuera, ella sacó un cigarrillo de su mochila y se lo ofreció al pelirrojo. Este, muy educadamente, rechazó la oferta, sacó el zumo de piña que guardaba para el recreo y se lo fue bebiendo de camino a casa. Después de unos días viviendo en una nueva ciudad, la abuela de Lucas, Marilú, al ver que su nieto estaba desmotivado y solito, le sugiere apuntarse a alguna actividad extraescolar para hacer amigos y aprender algo que le pueda entretener. En un principio, la idea no le convenció demasiado, pero al darse cuenta de que no tenía nada que hacer y a su abuela le hacía bastante ilusión, Lucas decidió apuntarse a clases de cocina, ya que desde pequeño siempre le ha gustado ayudar a sus padres en la cocina. Al llegar a Oída Cocina, Lucas se encuentra con un grupo de chicos de su edad hablando en la puerta. Uno de ellos, Pablo, se le acercó y le saludó. Le presentó a los que serían sus compañeros de clase de cocina y empezaron a hablar, aunque Lucas se quedó un poco apartado ya que no sabía cómo introducirse en la conversación. Ya empezado el cursillo, el profesor, Ramón, les pidió que se pusieran por parejas para hacer un postre. En ese momento, Pablo vio la mochila de Lucas, con un estampado de T-Rex, y le dijo: ¿Sabías que según comenta el panteólogo Jack Conrad, el bíceps del T-Rex, siendo conservadores, podría levantar hasta 200 kilos? A lo que él le respondió, con un poco de vergüenza: Pues sí, soy un poco friki de los dinosaurios. A partir de ahí, los dos empezaron a hablar en vez de cocinar hasta que el profesor les echó la bronca. Al finalizar la clase, Pablo invitó a Lucas a ir a su casa y a hablar de dinosaurios. Poco a poco, Lucas y Pablo empezaron a ser cada vez más cercanos. Una vez por semana, Lucas iba a casa de Pablo a ver documentales y películas. Los fines de semana se iban al parque a jugar y a hacer el tonto. Un día, en casa de Pablo, mientras hablaban de ir a una charla sobre la evolución de los descubrimientos sobre dinosaurios a través de los años, Pablo de improviso invitó a Lucas a ir una semana con él y sus padres a Australia en vacaciones de verano. Lucas se sorprendió mucho ante la propuesta y no pudo evitar pensar en lo mucho que le gustaría pasar una semana entera junto a Pablo. Sin embargo, había otra parte que le hacía sentirse extremadamente nervioso ante la idea. Dormirían juntos en la misma habitación de hotel, comerían juntos todos los días durante una semana, se verían en cada mañana al levantarse y cada noche antes de acostarse. Suponía que era algo normal, que no debería sentirse raro al pensar en tonterías como esa. Al fin y al cabo, era algo corriente entre amigos quedarse a dormir en casa del otro o hacer viajes juntos en verano. En cambio, no podía evitar pensar que había algo extremadamente íntimo en esas pequeñas cosas y, sin prevenirlo, una idea pasó veloz por su mente. No veía a Pablo como un simple amigo, estaba enamorándose de él. Un día en clase, mientras estaba distraído dibujando en la mesa, un chico se le acercó y le dijo: «Oye, ¿es cierto que tus padres no te quieren porque eres gay?» Lucas rodó los ojos y respondió: «¿Y a ti qué te importa?». A lo que el chico le contestó: «Pues sí me importa, no quiero ese tipo de escoria en mi clase». Y se rió. Después de ese incidente, algunos de clase no paraban de meterse con él. Cuando llegó el tutor, Lucas le avisó discretamente de que unos chicos se estaban riendo de él, y al finalizar la clase, el profesor les puso un parte, y fueron expulsados durante 2 días.
Un sábado, Pablo convenció a Lucas de salir con él y sus amigos al parque. Lucas estaba muy nervioso ya que no conocía a los amigos de Pablo, pero resultó que todos eran muy majos y se integró rapidísimamente. Llegadas las 8 de la tarde, los amigos de Pablo, que iban por caminos diferentes al de Lucas y él, se despidieron y marcharon de regreso a sus hogares, dejándolos a ellos dos solos. Al principio, lo siguiente que hubo fue un silencio un tanto tenso entre los dos, pero, según iba pasando el tiempo, lo fueron rompiendo con sus clásicas conversaciones de siempre y bromas sin importancia. Poco a poco se fueron acercando el uno al otro, haciendo que sus manos prácticamente se rozaran y, sin saber exactamente cuándo ni cómo, se besaron. El primer beso de Lucas y Pablo. Volviendo de clases de cocina, Lucas se encuentra con los dos chicos que se reían de él, pero decide ignorarles. Después de unos minutos se da cuenta de que lo están siguiendo, se da la vuelta para encararse con ellos y... De repente, Araitz, una amiga de Pablo que pasaba por ahí en bici, se baja para defender a Lucas y se lo lleva lejos de los malotes. A la pelea en la que Lucas se vio involucrado le siguieron unos días horribles. El pobre pelirrojo no pudo evitar sentirse devastado y, sobre todo, con miedo. Faltó 3 días seguidos a clases para evitar cualquier encuentro con los compañeros que le habían agredido y se quedó en su habitación con la excusa de estar enfermo y tener vómitos. Su abuela, que no era tonta, supo que algo no iba bien y llamó a Pablo para preguntar si había algo mal. Pablo, al enterarse poco después de lo que pasó por medio de Raitz, decidió hacerle una visita sorpresa a Lucas. Y así fueron, él, Araitz y Natalia, que estaba yendo al centro de rehabilitación por voluntad propia, en parte gracias a Lucas, a visitarlo. La visita realmente reconfortó a Lucas, que después de eso habló con los directores de su instituto de lo ocurrido, y estos, como ya habían tenido varios problemas con los matones que pegaron a Lucas anteriormente, decidieron expulsarlos del instituto definitivamente. A partir de ese momento, Lucas consiguió un gran grupo de amigos fuera del instituto y tenía a Natalia como una buena amiga y compañera, además de tener un novio tan genial como lo era Pablo. Fin.